Recuerdo una historia que escuché de mi abuelo hace unos 15 años. Mi abuelo fue asignado a China durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Nota al margen. Fue un conflicto militar entre la República de China y el Imperio de Japón que se libró entre el 7 de julio de 1937 y el 9 de septiembre de 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Pero mi abuelo fue enviado, poco después de llegar, hacia el sur nada más comenzar la Guerra del Pacífico. La historia comienza cuando el destacamento de mi abuelo investiga la isla que deben proteger de los ataques aliados. En la isla la guarnición japonesa de mi abuelo descubrieron un poblado local. Cuando mi abuelo trató de hablar con ellos en inglés pidgin, se sintió aliviado de poder entenderlos. Nota al margen. Los pidgin son sistemas de comunicación simples, con un vocabulario y gramática limitados. Mi abuelo explica que los lugareños son amables y dicen que están dispuestos a celebrar festivales para dar la bienvenida a los soldados. A cambio, el ejército japonés les enseñaba a pescar y cultivar los campos en el sur. Aparentemente el intercambio cultural era fructífero ya que a menudo eran bien recibidos por los nativos. Nota al margen. También existía la creencia en la visita de los dioses, y parece que eran bienvenidos aquí y allá. Cuenta mi abuelo que, el pescado al vapor envuelto en hojas de plátano estaba delicioso hasta la muerte. Sin embargo, hay una carne extraña mezclada con el plátano. Es carne al vapor envuelta en hojas de plátano, pero obviamente es un tamaño similar a un cabello largo. Nota al margen. Quizás el autor del relato se refiere a que la carne era sospechosamente larga y de apariencia no animal. Es difícil la traducción literal del japonés, por lo que estoy intentando ser lo más fiel posible a la historia. Explica mi abuelo que cuando les preguntó a los aldeanos qué tipo de carne era, los lugareños se miraron y dijeron, es de un cerdo largo. Originalmente, había un rumor de que la costumbre del canibalismo permanecía en las islas del sur, por lo que los soldados inmediatamente adivinaron y trataron de irse. Cuando mi abuelo se despidió con una buena razón, puso la excusa de regresar a sus deberes militares, los aldeanos le dieron a regañadientes una pieza de fruta como recuerdo. Sin embargo, por alguna razón, los soldados querían confirmar la identidad de la carne de cerdo larga. Fingieron regresar a la base, pero en realidad el destacamento de mi abuelo se quedó cerca del poblado vigilando y acechando a los lugareños. Cuando mi abuelo vio a los aldeanos salir de la aldea, pensó, seguro que van a buscar algo de carne. Y los siguió a hurtadillas. Mi abuelo me explicó que llegó a una cueva en el bosque y vio a los aldeanos irse con carne envuelta en hojas de plátano. Pasado un rato, cuando los lugareños ya no estaban visibles, mi abuelo se coló dentro. La cueva era bastante grande y mi abuelo escuchó un ruido desde atrás, así que la exploró y dijo textualmente que aquello era una granja humana. Había alrededor de 20 personas a 4 patas en un gran espacio, y un monstruo humanoide blanco los golpeaba con un palo blando. En el momento en que vio la escena, se sorprendió tanto que quedó aturdido. El monstruo blanco humanoide también se percató de la presencia de mi abuelo, y ambos, monstruo y soldado, hicieron contacto visual. Cuenta mi abuelo que del otro lado, el monstruo balbuceó un ¿qué? Mi abuelo se sorprendió de ver una cara así. Me contó que no había blanco en los ojos ni en las pupilas, sino unos ojos saltones de color rojo brillante que brillaban en la cueva. Mi abuelo pensó, eso definitivamente no es humano. Al principio, estaban atónitos el uno por el otro, pero gradualmente los globos oculares del monstruo comenzaron a levantarse, y mi abuelo al contarme el horrible suceso se volvió hacia mí y dijo, oh, eso estaba enojado. Al final mi abuelo huyó frenéticamente del lugar. Regresó al cuartel general del batallón e informó de la situación a los oficiales, pero no le creyeron. Se rieron de él al contar la historia a sus superiores, pero la unidad de combate de mi abuelo parecía estar molesta, así que al día siguiente buscaron el pueblo y la cueva, pero no pudieron encontrar ambos lugares de nuevo. Mi abuelo me dijo que todavía no sabe cuál era la ubicación exacta del poblado y la cueva.